Nunca pensé que terminaría solo. Me llamo Manuel y tengo 72 años. Durante toda mi vida trabajé duro para darle a mis 3 hijos una vida mejor. Construí mi pequeña empresa de carpintería desde cero. Pasé noches sin dormir, manos llenas de astillas y espalda rota. Todo por ellos. Pero cuando la enfermedad llegó, todo cambió. Hace 2 años me diagnosticaron un problema grave del corazón. Los médicos dijeron que necesitaba cuidados constantes. Pensé que mis hijos estarían a mi lado. Después de todo, yo siempre estuve para ellos. La primera semana vinieron a visitarme. La segunda. Empezaron las excusas. Papá, tengo mucho trabajo. Papá, los niños están enfermos. Papá, luego paso. Pronto las llamadas se volvieron silencios. Mi hijo mayor, Carlos, dejó de contestar mis mensajes. Mi hija Laura solo enviaba un ¿cómo estás? Cada 2 semanas. Y el menor, Diego. Bueno, él directamente desapareció. Un día me caí en la cocina. Estuve más de 1 hora en él. Suelo hasta que el vecino escuchó mis golpes. En la pared y vino a ayudarme. Mientras la ambulancia me llevaba al hospital. Miré mi teléfono esperando ver una llamada de mis hijos. Nada. En ese momento entendí algo doloroso. Para ellos. Yo ya no era una prioridad. Después del hospital, los médicos recomendaron que alguien viviera conmigo. Así que llamé a mis hijos y les pedí ayuda. La respuesta fue peor de lo que imaginaba. Carlos dijo que cuidarme arruinaría su rutina. Laura dijo que su casa era demasiado pequeña. Y Diego ni siquiera respondió. Ese día firmé los papeles para mudarme a una pequeña residencia de ancianos. Ninguno de mis hijos me acompañó. Mientras empaquetaba mis cosas, encontré una vieja foto de cuando eran pequeños. Los 3 estaban sentados sobre mis hombros riendo. Y entonces pensé algo que nunca había considerado antes. Si para ellos yo ya no era familia, ¿por qué deberían recibir todo lo que construí? En ese momento, por primera vez, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea tranquila, paciente, pero perfecta. Porque si mis hijos solo recordaban a su padre cuando hablaban de herencia, entonces algún día les daría exactamente lo que estaban esperando. Solo que no de la manera que imaginaban. Y ese sería el día en que finalmente aprenderían una lección que jamás olvidarían. La residencia de ancianos no era un lugar lujoso, pero al menos había personas que me trataban con respeto. Las enfermeras me llamaban por mi nombre. Me preguntaban cómo me sentía ahí, por primera vez en meses. Alguien realmente escuchaba mis historias. Mis hijos seguían ausentes. Pasaron semanas sin una sola llamada. Pero algo curioso empezó a suceder. Un día recibí una llamada inesperada de Carlos, Memey. Hola, papá. Solo quería saber cómo estás. Su voz sonaba forzada, como si estuviera leyendo un guión. Hablamos apenas 5 minutos y colgó. Pensé que tal vez se sentía culpable. Pero 2 días después, Laura también llamó. Papá, escuché que estás en una residencia. ¿Estás cómodo? Y una semana más tarde, incluso Diego apareció con una visita sorpresa. Trajo frutas, flores baratas y una sonrisa demasiado grande para ser real. Al principio me confundió. Durante meses no existí para ellos. ¿Y ahora de repente todos querían verme? La respuesta llegó por casualidad. Una tarde estaba sentado en el jardín de la residencia, cuando escuché a 2 empleados, hablando detrás de mí. ¿Sabías que el señor Manuel tenía una empresa muy grande? Sí, y también varias propiedades. Escuché que valen una fortuna.
En ese momento todo encajó. Mis hijos no habían vuelto por amor. Habían vuelto por dinero. Esa misma noche confirmé mis sospechas. Carlos vino a visitarme otra vez y, después de unos minutos de conversación incómoda, finalmente dijo lo que realmente quería. Papá, deberías empezar a pensar en organizar tu herencia. Ya sabes, para evitar problemas después. Sonreí lentamente. Por dentro sentí algo extraño. No era tristeza, era claridad. Durante años había ignorado las señales. Había perdonado su egoísmo una y otra vez. Pero ahora lo veía todo con una precisión dolorosa. Ellos no querían a su padre. Querían lo que su padre tenía. Así que decidí seguirles el juego. Durante las siguientes semanas los traté con cariño. Cuando venían a visitarme, sonreía. Les decía que estaba feliz de verlos. Incluso dejé caer pequeñas frases como: «Algún día todo esto será suyo». Sus ojos brillaban cada vez que escuchaban eso. No sabían que cada palabra que decía era parte de un plan, que estaba construyendo con mucho cuidado. Porque mientras mis hijos pensaban que estaban acercándose a su herencia, yo ya estaba preparando algo completamente diferente. Algo que haría que el día de la lectura del testamento fuera inolvidable. Y lo mejor de todo, ellos todavía no tenían la menor idea. Las visitas de mis hijos comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Carlos venía los domingos con una sonrisa exagerada. Laura traía pasteles que claramente compraba de camino a la residencia. Y Diego, que durante meses había desaparecido, ahora me llamaba casi todos los días. Era un cambio tan repentino que cualquiera podría haber pensado que se habían convertido en hijos, exemplars. Pero yo ya sabía la verdad. Una tarde, mientras Carlos me ayudaba a caminar por el jardín, dijo algo que confirmó todas mis sospechas. «Papá, deberías pensar en vender la empresa antes de que sea demasiado tarde. Así todo quedaría más fácil para nosotros. Digo, para la familia. Pero nosotros». Ni siquiera intentó ocultarlo. Ese día regresé a mi habitación y tomé una decisión definitiva. Llamé a mi viejo amigo Ernesto, el abogado que había manejado mis asuntos durante años. Le pedí que viniera a visitarme a la residencia. Cuando llegó, cerramos la puerta y le conté todo. Le hablé de la enfermedad, de las horas en el suelo después de mi caída, del silencio de mis hijos y de cómo ahora parecían como actores en una obra barata. Ernesto escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó con voz tranquila: «Manuel, ¿qué quieres hacer?». Respiré profundamente antes de responder. Quiero que aprendan lo que significa abandonar a alguien. Durante las siguientes semanas trabajamos en secreto. Mis hijos seguían visitándome, pensando que todo estaba bajo control. Incluso empezaron a discutir entre ellos sobre quién se quedaría con qué. Una vez escuché a Laura decirle a Diego en el pasillo: «La casa debería ser mía. Yo soy la única hija». Diego respondió: «Olvídalo. Papá siempre me quiso más». Yo estaba al otro lado de la puerta, escuchando cada palabra. Pero en lugar de sentir rabia, sentí algo diferente. Tranquilidad. Porque mientras ellos peleaban por un futuro que creían asegurado, el verdadero plan ya estaba firmado. Una mañana Ernesto volvió con los documentos finales. Los revisé lentamente página. Cada firma, cada cláusula, todo estaba exactamente como quería. Cuando terminé, levanté la mirada y sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Perfecto», dije. Ernesto me observó con curiosidad.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Miré por la ventana hacia el jardín de la residencia, donde algunos ancianos caminaban solos, olvidados por sus familias. Entonces respondí con calma. Ellos me abandonaron cuando más los necesitaba. Hice una pausa antes de añadir. Ahora solo estoy devolviendo el favor. Ernesto guardó los documentos en su maletín. El plan estaba listo. Solo faltaba esperar el momento adecuado. El día en que mis hijos se reunirían, llenos de esperanza, para escuchar la lectura de la herencia. El día en que descubrirían que su padre no era tan ingenuo como creían. Y cuando ese momento llegara, la sorpresa sería mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Pasaron algunos meses desde que firmé los documentos con Ernesto. Mi salud empeoraba poco a poco, y mis hijos lo sabían. Por eso, sus visitas se volvieron aún más frecuentes. Siempre con sonrisas, abrazos incómodos y preguntas disfrazadas de preocupación. «Papá, ¿necesitas algo?» «Papá, ¿deberías descansar más?» «Papá, nosotros nos encargaremos de todo cuando...» «Ya sabes». Nunca terminaban la frase, pero todos sabíamos lo que querían decir. El tiempo siguió su curso y, una mañana tranquila, mi vida llegó a su final. Pero esta historia no termina conmigo. En realidad, ahí fue donde comenzó mi última decisión. Una semana después de mi funeral, mis 3 hijos se reunieron en la oficina de Ernesto para la lectura del testamento. Los 3 estaban vestidos de negro, pero sus rostros no mostraban tristeza. Mostraban expectativa. Carlos fue el primero en hablar. «Bueno, empecemos». Seguro papá dejó todo organizado. Laura asintió mientras Diego revisaba su teléfono con impaciencia. Ernesto abrió lentamente la carpeta con los documentos y comenzó a leer. Primero mencionó algunos objetos personales, relojes, herramientas de carpintería, fotografías familiares. Mis hijos apenas prestaban atención. Ellos esperaban escuchar lo importante. Finalmente llegó el momento. La casa, la empresa de carpintería, las cuentas bancarias y las propiedades. Los 3 levantaron la cabeza al mismo tiempo. Ernesto continuó leyendo con voz tranquila. Serán donadas en su totalidad a la Fundación Hogar Digno, una organización dedicada a ayudar a ancianos abandonados por sus familias. El silencio en la habitación fue absoluto. Carlos se levantó de golpe. «¿Qué? Eso no puede ser verdad». Laura se quedó pálida. «Debe haber un error. Nosotros somos sus hijos». Diego golpeó la mesa con furia. Ese viejo no podía hacer eso. Ernesto los miró con calma antes de leer la última parte del testamento. Era una carta que yo había dejado especialmente para ellos. «A mis queridos hijos», comenzó. «Pasé toda mi vida trabajando para ustedes. Cuando eran pequeños, prometí que siempre estaría a su lado. Y cumplí mi promesa. Pero cuando llegó el momento en que yo los necesitaba, ustedes desaparecieron. Aprendí algo muy doloroso en esos meses de soledad. La familia no se define por la sangre, sino por quién permanece cuando todo se vuelve difícil. Por eso decidí que mi legado iría a personas que realmente lo necesitan. Ancianos que, como yo, fueron olvidados. Tal vez algún día entenderán que el dinero no era lo importante. Lo importante era no abandonar a su padre. La carta terminaba con una sola línea más. «Can Amor. Papá». En la oficina de Ernesto nadie dijo una palabra. Porque en ese momento mis hijos finalmente entendieron algo que ya era demasiado tarde para cambiar.
la herencia que tanto esperaban. Nunca fue para ellos. Y ese fue mi último acto como padre. Una lección que jamás olvidarían,